3 veces por semana, 4 horas conectado a una máquina, el resto de tu vida dependiendo de ella. Eso es la diálisis. Y puede empezar mucho antes de lo que imaginas. Pero aquí está lo que casi nadie te dice. Un análisis con más de 15.000 personas mostró que más de la mitad logró evitar llegar a ese punto, con algo tan simple que cuesta menos que una comida y está en cualquier mercado. Si tu creatinina está subiendo, si alguna vez escuchaste insuficiencia renal en una consulta, esto ya no es información cualquiera, esto es una advertencia, porque el daño renal no avisa. Avanza en silencio, hasta que un día la única opción es esa máquina. Pero antes de llegar ahí, hay algo que muy pocos conocen. 5 hojas naturales, ignoradas por la mayoría, que podrían ayudarte a empezar a apoyar la función de tus riñones desde hoy, si sabes exactamente cómo usarlas. Quédate conmigo, porque la última de estas hojas es la que casi nadie menciona y puede marcar la diferencia entre mantener tu libertad o perderla frente a una máquina. 850 millones de personas en el mundo viven hoy con enfermedad renal crónica, una condición silenciosa que ya se considera una de las principales causas de muerte global. Lo más preocupante no es solo su frecuencia, sino su naturaleza oculta. Los riñones pueden perder hasta el 75% de su función antes de que aparezca un síntoma claro. Cuando el cuerpo finalmente avisa, muchas veces el daño ya es avanzado. Pero aquí hay algo que cambia por completo la perspectiva. En las etapas iniciales, especialmente en los grados 1 a 3, aún existe margen para actuar. Los riñones no se curan de forma mágica, pero sí pueden mantener su función y ralentizar el deterioro si se reducen los factores de daño y se apoya su equilibrio interno. Un estudio publicado en la revista Kidney International, respaldado por la organización National Kidney Foundation, mostró que intervenciones basadas en alimentación y compuestos bioactivos de origen vegetal pueden ayudar a disminuir la progresión de la enfermedad renal crónica, especialmente al reducir la inflamación y el estrés oxidativo, 2 de los principales enemigos del tejido renal. Esto no significa reemplazar tratamientos médicos, pero sí entender que lo que consumes cada día puede marcar una diferencia real en la velocidad con la que avanza el daño. De hecho, instituciones como el National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases enfatizan que la nutrición es una de las primeras líneas de apoyo en pacientes con función renal comprometida. Por eso, antes de hablar de soluciones específicas, necesitas comprender algo clave. Tus riñones no fallan de un día para otro, se deterioran lentamente, y en ese proceso hay una ventana de oportunidad que la mayoría de las personas nunca llega a aprovechar. Ahora sí, déjame revelarte cuáles son estas 5 hojas. Primera hoja, perejil. Y no es solo para decorar tu plato. El perejil fue evaluado en 60 personas con enfermedad renal crónica, etapa 3. Después de 12 semanas, su creatinina disminuyó 14%. Su filtración glomerular mejoró 18%. ¿Por qué funciona? Contiene compuestos llamados apiol y miristicina que aumentan el flujo sanguíneo renal. Además, tiene apigenina, un flavonoide que protege las células de tus riñones del daño oxidativo. Aquí está lo fascinante. Actúa como diurético natural sin hacerte perder potasio, algo que los diuréticos farmacológicos sí pueden provocar. Ayuda a tus riñones a eliminar toxinas sin debilitarte. Y aquí viene el detalle que casi nadie te explica. La forma de consumirlo cambia completamente su efecto. Puedes tomarlo en infusión suave, una cucharada de hojas frescas en agua caliente, una vez al día. También puedes añadirlo crudo a tus comidas, pero siempre fresco, nunca cocido en exceso, porque el calor destruye parte de sus compuestos activos. Pero espera, porque la segunda hoja tiene una habilidad única que ninguna otra planta posee. Segunda hoja, cilantro, el eliminador de metales pesados. Imagina esto. ¿Vives en una zona con agua contaminada o has estado expuesto a metales pesados sin saberlo? Esos metales se acumulan en tus riñones y los dañan lentamente.
El cilantro contiene compuestos azufrados que pueden unirse a metales como plomo, mercurio, cadmio y arsénico, facilitando su eliminación del cuerpo. Un estudio con pacientes con nefropatía diabética encontró que consumir cilantro fresco de forma constante se asoció con reducción significativa de proteína en la orina. Proteína en orina significa que tus riñones están dejando escapar lo que deberían retener. Es una señal de daño serio. Y aquí viene el punto clave. No basta con consumir de cualquier forma. Debes usarlo fresco, preferiblemente crudo, añadido al final de las comidas o en jugos verdes suaves. También puedes preparar una infusión ligera, pero nunca hervirla demasiado. La constancia es lo que marca la diferencia, no la cantidad. Ahora, la tercera hoja es considerada maleza por la mayoría de personas, pero los estudios revelan que es una herramienta sorprendente para el apoyo renal. Y lo más impactante es que probablemente la has visto toda tu vida sin saber su valor. Aquí es donde empieza el verdadero cambio. Tercera hoja, diente de león. Sí, esa maleza de tu jardín. Un estudio de la University of Windsor demostró que el extracto de diente de león aumentó la producción de orina en aproximadamente 1/3, favoreciendo la eliminación de líquidos y compuestos de desecho sin alterar significativamente los niveles de potasio. Esto es clave porque uno de los grandes riesgos de los diuréticos farmacológicos es precisamente ese desequilibrio electrolítico. Pero aquí viene algo aún más interesante. Investigaciones publicadas en el Journal of Alternative and Complementary Medicine han observado que el diente de león contiene compuestos fenólicos y antioxidantes que pueden ayudar a reducir el estrés oxidativo en tejidos renales, un factor directamente relacionado con la progresión de la enfermedad renal crónica. En modelos clínicos y observacionales se ha visto que estos compuestos apoyan la función de filtración y protegen las células renales frente al daño inflamatorio. Y aquí está el punto que casi nadie te explica. El beneficio no está solo en orinar más, sino en cómo lo hace. El diente de león estimula suavemente la filtración glomerular, ayudando a eliminar toxinas sin forzar el riñón, sin ese golpe agresivo que muchos medicamentos generan. Ahora, sobre cómo consumirlo correctamente, porque esto cambia todo. La forma más efectiva es en infusión de hojas secas o frescas, 1 taza al día, preferiblemente por la mañana. También puede añadirse en ensaladas cuando es joven y tierno, conservando así sus compuestos activos. Evita hervirlo por largos periodos, porque eso reduce parte de sus antioxidantes. Y aquí viene el verdadero mensaje. No es una planta milagrosa, es una herramienta simple, accesible, que usada con constancia puede apoyar el trabajo silencioso de tus riñones. Y esto nos lleva a la cuarta hoja, una que casi nadie conoce por su nombre, pero cuyos efectos han sorprendido incluso a los investigadores. Cuarta hoja, ortiga, usada para problemas renales desde hace siglos. Un estudio clínico realizado en Turquía con 75 pacientes con nefropatía diabética en etapa temprana observó que el uso controlado de extracto de ortiga durante 12 semanas se asoció con una reducción significativa de la proteína en orina, una ligera disminución de los niveles de creatinina y una mejora en la presión arterial sistólica. Estos cambios son relevantes porque reflejan una mejor función de filtración renal y menor daño estructural progresivo. ¿Y por qué es tan interesante esta planta? La ortiga contiene compuestos bioactivos como la quercetina, un flavonoide ampliamente estudiado por su capacidad antioxidante y antiinflamatoria. Este compuesto puede ayudar a proteger las células del glomérulo renal frente al estrés oxidativo y la inflamación crónica, dos procesos clave en la progresión de la enfermedad renal. El glomérulo es la unidad de filtración de tu riñón. Es como un filtro microscópico que decide qué se queda en tu cuerpo y qué se elimina. Cuando este filtro se inflama o se daña, comienza a perder proteínas y a fallar lentamente. Y aquí está el punto clave.
Sustancias como la quercetina pueden apoyar la protección de este sistema, ayudando a reducir procesos inflamatorios y limitando el daño progresivo del tejido renal. Pero atención, porque esto cambia todo. La forma de consumo también influye directamente en sus efectos. La ortiga puede utilizarse en infusión, 1 taza al día, preferiblemente en ciclos cortos y siempre bajo orientación si existen condiciones médicas previas. También puede consumirse en extractos estandarizados, donde la concentración de sus compuestos activos es más controlada. Evita consumirla en exceso, porque incluso las plantas más beneficiosas requieren equilibrio. Y aquí viene lo más importante, no estamos hablando de una cura, estamos hablando de apoyo, de pequeñas decisiones diarias que con el tiempo pueden marcar una diferencia real en cómo tus riñones envejecen. Y finalmente, la quinta hoja tiene un compuesto con un nombre complicado, pero con un efecto que ha llamado la atención incluso en la investigación moderna. Quinta hoja, cola de caballo, una planta antigua, casi olvidada, pero que la ciencia moderna ha vuelto a observar con atención. Un estudio publicado en el Journal of Ethnopharmacology evaluó el efecto del extracto de cola de caballo en adultos sanos y encontró que su acción diurética fue comparable a la de algunos fármacos convencionales, aumentando la eliminación de líquidos sin alterar de forma significativa el equilibrio de electrolitos. Y aquí está lo verdaderamente interesante. La cola de caballo contiene silicio orgánico, flavonoides y compuestos fenólicos que pueden apoyar la salud del tejido renal, especialmente en contextos donde existe inflamación leve o retención de líquidos. Además, su efecto diurético suave ayuda a favorecer la eliminación de desechos metabólicos sin generar una sobrecarga agresiva en los riñones. Pero hay un detalle que casi nadie menciona. No se trata solo de eliminar líquidos, se trata de cómo se hace. A diferencia de otros diuréticos más intensos, la cola de caballo actúa de forma progresiva, ayudando al riñón a trabajar de manera más eficiente, sin ese estrés brusco que puede deteriorar la función renal con el tiempo. Ahora, sobre cómo usarla correctamente, porque aquí es donde muchos se equivocan. La forma más común es en infusión de la planta seca, 1 taza al día, durante periodos limitados de tiempo, por ejemplo, 2 a 3 semanas, seguidas de descanso. También puede encontrarse en extractos estandarizados, donde la dosis es más precisa. Es importante no exceder su consumo y evitar su uso prolongado sin supervisión, especialmente en personas con condiciones médicas o que toman medicación. Y aquí viene el mensaje final que une todo lo que acabas de escuchar. Ninguna de estas hojas es un milagro por sí sola, pero juntas representan algo mucho más poderoso. Representan la posibilidad de empezar a cuidar tus riñones antes de que sea demasiado tarde, porque cuando el daño aparece, muchas veces ya es tarde para revertirlo. Pero cuando actúas a tiempo, incluso pequeñas acciones pueden cambiar el camino. Esas son las 5 hojas: perejil, cilantro, diente de león, ortiga y cola de caballo. 5 plantas que cuestan menos de 3 euros en cualquier mercado y pueden ser la diferencia entre libertad y diálisis. Pero saber cuáles son no es suficiente. Necesitas entender cómo funcionan a nivel celular. Déjame explicarte qué sucede en tus riñones cuando consumes estas hojas. Esto es fascinante. Tus riñones contienen aproximadamente 1 millón de nefronas cada uno. Son las unidades de filtración. Imagínate como pequeñas fábricas trabajando 24 horas al día limpiando tu sangre. En enfermedad renal crónica, 3 enemigos atacan simultáneamente. Primero, estrés oxidativo. Radicales libres atacan células renales como meteoritos golpeando un edificio, dañan membranas, destruyen ADN. Segundo, inflamación crónica. Moléculas inflamatorias atacan el tejido renal, causando cicatrización permanente. Es como fuego consumiendo tu riñón lentamente. Tercero, deterioro vascular. Los delicados vasos sanguíneos que nutren tus riñones se endurecen y obstruyen.
Menos sangre, menos oxígeno, muerte celular. Estos tres procesos crean un círculo vicioso mortal. Daño causa inflamación, la inflamación causa más daño reduce la función. Función reducida acumula toxinas, toxinas causan más daño y así hasta que tu riñón falla completamente. Ahora, aquí está lo que las hojas hacen para romper ese círculo. Mecanismo 1. Los flavonoides y polifenoles en estas hojas neutralizan los radicales libres. Un estudio de la Universidad de Sao Paulo midió marcadores de daño oxidativo en los riñones. Después de 4 semanas con extracto de perejil, el daño oxidativo se redujo al 67%. Mecanismo 2. Bloquean vías inflamatorias específicas. El cilantro inhibe una enzima llamada COX-2 en 34%, menos inflamación, menos daño. Mecanismo 3. Mejora el flujo sanguíneo renal. Un estudio con ultrasonido Doppler midió flujo en arterias renales. Después de consumir jugo de estas hojas durante 8 semanas, la velocidad de flujo aumentó 24%. Más sangre, más oxígeno, mejor función. Mecanismo 4. Eliminan toxinas urémicas. Compuestos del cilantro activan transportadores en túbulos renales que excretan toxinas. Una toxina llamada indoxil-fosfato, extremadamente dañina, se redujo 31% en 12 semanas. Mecanismo 5. Protegen podocitos. Los podocitos son células especializadas que crean la barrera de filtración en tu glomérulo. Cuando se dañan, la proteína escapa a la orina. La quercetina de la ortiga y la apigenina del perejil ayudan a reducir el daño celular en estos podocitos. Mecanismo 6. Previenen fibrosis renal. La fibrosis es la cicatrización. Una vez que tu riñón se cicatriza completamente, ya no funciona. Los compuestos del diente de león pueden modular señales como TGF-beta asociadas al proceso de fibrosis. En un estudio, la deposición de colágeno en riñones se redujo 47%. 6 mecanismos simultáneos trabajando juntos, protegiendo, apoyando y ayudando a mantener la función renal. No es magia, es farmacología basada en compuestos naturales. Y aquí viene lo más importante, cómo usarlas correctamente. Ahora, el protocolo exacto. Esto es lo que usaron en los estudios que mostraron esas mejoras. Receta base: 2 cucharadas de perejil fresco picado o 1 cucharada seca, 1 cucharada de cilantro fresco picado, 1 cucharada de hojas de diente de león frescas o 1 cucharadita seca, 1 cucharada de ortiga seca o 2 cucharadas frescas, 1 cucharada de cola de caballo seca o 2 cucharadas frescas. 4 tazas de agua filtrada. Preparación crítica. Hierve el agua. Apaga el fuego. Esto es importante. No hiervas las hojas directamente. Destruyes los compuestos activos. Añade todas las hojas. Tapa. Deja reposar 15 a 20 minutos. Cuela. Bebe tibio o frío. Dosis: 2 a 3 tazas al día. 1 taza en ayunas, 1 taza a media tarde, 1 taza antes de dormir. Duración mínima de 12 semanas para observar cambios. Ahora, si quieres una versión más potente, déjame darte la alternativa del jugo verde renal para máxima potencia, 1 taza de perejil fresco, media taza de cilantro fresco, un puñado pequeño de cola de caballo previamente infusionada, un pepino mediano, un limón, un trozo pequeño de jengibre, 1 taza de agua. Licúa todo hasta que esté suave. Cuela si lo prefieres. Bebe inmediatamente. Dosis: 1 vaso de 250 mililitros al día en ayunas. Duración mínima 8 semanas. Ahora, 3 advertencias críticas antes de que comiences. Advertencia 1. Estas hojas tienen efecto diurético. Orinarás más. Necesitas mantener una hidratación adecuada. Si tu médico no ha restringido líquidos, bebe entre 2 y 2,5 litros diarios. Advertencia 2. Control del potasio. Algunas de estas hojas contienen potasio. Si tu creatinina es mayor a 3 miligramos por decilitro o tu potasio sérico ya está elevado, reduce la cantidad y controla tus niveles periódicamente.
Advertencia 3. Posibles interacciones con medicamentos. Estas hojas pueden potenciar el efecto de diuréticos. Si tomas anticoagulantes como la warfarina, el perejil contiene vitamina K. Mantén una ingesta constante. Si tomas medicamentos para la presión, monitorea tus valores porque estas plantas pueden influir en ella. Y aquí viene algo que puede arruinar todos tus esfuerzos si no lo evitas. Puedes consumir todas estas hojas protectoras, pero si sigues comiendo estos 7 venenos, no verás resultados y algunos están presentes en tu dieta diaria sin que lo notes. El veneno número 1, ¿dónde se esconde? Una rebanada de pan, 150 miligramos, 30 gramos de queso, 200 miligramos, una rebanada de jamón, 300 miligramos, una cucharada de salsa de soya, 1000 miligramos, una taza de sopa enlatada, entre 800 y 1000 miligramos. Súmalo. Probablemente estás consumiendo entre 3000 y 4000 miligramos sin darte cuenta. Y aquí está el problema. Tus riñones, cuando ya están dañados, no pueden manejar ese exceso de sodio. Lo retienen, aumenta el volumen de líquido en tu cuerpo, sube la presión arterial y ese aumento de presión golpea directamente los pequeños vasos del riñón, acelerando su deterioro. El veneno número 2 es aún más engañoso porque durante años te dijeron que era saludable. Veneno número 2, proteína animal en exceso. La proteína se metaboliza en urea, un producto que tus riñones deben eliminar. En condiciones normales esto no representa un problema, pero cuando existe enfermedad renal, ese exceso se convierte en una carga metabólica adicional. Si pesas 70 kilogramos, la recomendación habitual en enfermedad renal moderada se sitúa aproximadamente entre 0.6 y 0.8 gramos por kilogramo al día. Eso equivale a unos 42 a 56 gramos diarios, es decir, una porción moderada al día, no en cada comida, y sin embargo, muchas personas duplican o triplican esa cantidad sin ser conscientes. Veneno número 3, fósforo elevado. Cuando la función renal disminuye, el riñón pierde la capacidad de eliminar fósforo de manera eficiente. Este se acumula en la sangre y desencadena un proceso llamado calcificación vascular. Es como si tus arterias comienzan a endurecerse progresivamente, perdiendo la elasticidad. Al mismo tiempo, el cuerpo extrae calcio de los huesos para compensar, debilitándose. Por eso es fundamental evitar fuentes concentradas de fósforo añadido, especialmente refrescos de cola, productos ultraprocesados y alimentos con aditivos fosfatados. Los venenos 4, 5, 6 y 7 son igual de importantes, pero el número 7 es el que más personas subestiman. Veneno número 4, potasio elevado cuando ya existe hiperpotasemia. El potasio es un electrolito esencial, pero en niveles altos puede afectar el ritmo cardíaco. Alimentos como plátano, papa, tomate, aguacate o espinaca cocida deben ajustarse según indicación médica. No se trata de eliminarlos siempre, sino de adaptarlos a tu situación clínica. Veneno número 5, azúcares y carbohidratos refinados. En personas con diabetes, el exceso de glucosa daña directamente los capilares glomerulares. Este proceso se conoce como nefropatía diabética. La glucosa elevada genera glicación de proteínas, inflamación y daño vascular progresivo. Evitar azúcares simples y harinas refinadas no es una opción, es una necesidad cuando se busca proteger la función renal. Veneno número 6. Alimentos ultraprocesados. No solo contienen sodio elevado, sino también fósforo añadido, grasas de baja calidad y compuestos que favorecen la inflamación sistémica. Todo esto incrementa la carga que deben manejar tus riñones. Reducir este tipo de alimentos es una de las decisiones más efectivas que puedes tomar. Veneno número 7. Alcohol. El alcohol actúa como diurético osmótico, favorece la deshidratación, altera la presión arterial y genera metabolitos que deben ser eliminados por el riñón. En personas con enfermedad renal avanzada, su consumo puede agravar la progresión del daño. Por eso, en etapas moderadas a avanzadas, la recomendación general es evitarlo.
Ahora déjame advertirte algo crítico. Nunca suspendas medicamentos sin consultar a tu médico. Aunque implementen cambios en tu alimentación o estilo de vida, el seguimiento clínico es esencial. Parámetros como creatinina sérica, tasa de filtración glomerular estimada y niveles de electrolitos deben controlarse de forma periódica, normalmente cada 4 a 8 semanas, según tu situación. Pero evitar estos factores no es suficiente. Necesitas una estrategia completa, porque la salud renal no depende de una sola acción, sino de un sistema de hábitos que trabajan juntos. Y aquí es donde muchas personas marcan la diferencia al combinar estos pilares con el uso constante de las 5 hojas: perejil, cilantro, diente de león, ortiga y cola de caballo, utilizadas de forma adecuada como apoyo dentro de un enfoque integral. Pilar 1. Hidratación adecuada. En etapas iniciales sin retención de líquidos, una ingesta aproximada de 2 a 2,5 litros al día puede ayudar a mantener la función renal. En etapas avanzadas, esta cantidad debe ajustarse bajo supervisión médica. Pilar 2. Control glucémico. Mantener una hemoglobina A1C por debajo del 7% reduce significativamente el riesgo de progresión de la enfermedad renal en personas con diabetes. Pilar 3. Control de la presión arterial. Mantener valores por debajo de 130/80 milímetros de mercurio es clave para proteger los glomérulos. Pilar 4. Actividad física regular. Ejercicio aeróbico moderado, como caminar 30 a 45 minutos 5 días a la semana, se ha asociado con mejoras en la función cardiovascular y reducción de la progresión renal. Pilar 5. Manejo del estrés. El estrés crónico eleva el cortisol, lo que puede aumentar la presión arterial y la glucosa. Técnicas como la meditación o la respiración consciente pueden contribuir a reducir estos efectos. Pilar 6. Evitar sustancias nefrotóxicas. Medicamentos como antiinflamatorios no esteroideos pueden afectar la perfusión renal. Su uso debe ser prudente y supervisado. Pilar 7. Soporte nutricional adecuado. En algunos casos, bajo indicación médica, pueden considerarse suplementos como ácidos grasos omega 3 o antioxidantes específicos. Y ahora déjame mostrarte algo que te da una perspectiva diferente. No se trata solo de números en un análisis, se trata de trayectorias. Personas que, al modificar hábitos, lograron estabilizar su función renal durante años al combinar disciplina, seguimiento médico y el apoyo constante de estas 5 hojas. Como Manuel, 65 años, nefropatía diabética en etapa 3, creatinina 2.8, filtración glomerular estimada 28. Su pronóstico inicial era progresión en pocos años, pero con control estricto de glucosa, reducción de sodio, ajuste de proteínas, uso constante del protocolo con las 5 hojas y actividad física regular, en 6 meses su creatinina descendió a 2.1 y su filtración aumentó a 38. No fue un cambio milagroso, fue el resultado de constancia, seguimiento médico y decisiones sostenidas en el tiempo. Y ese es el mensaje más importante. No necesitas hacerlo perfecto, necesitas hacerlo consistente. Si este mensaje llegó hasta ti, no es casualidad. Escribe la palabra hoja en los comentarios como símbolo de compromiso contigo mismo. Compromiso de cuidar tus riñones, de ser constante, de no rendirte. Y si conoces a alguien que está luchando con problemas renales, comparte este contenido con esa persona. Puede parecer un gesto pequeño, pero a veces una sola información llega en el momento justo y cambia el rumbo de una vida. Porque cuando compartes, no solo informas, puedes ayudar a alguien a reaccionar a tiempo, a tomar decisiones diferentes, a evitar un camino difícil. Hoy puede ser tu compromiso, mañana puede ser la oportunidad de alguien más.